La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, exhortó a las autoridades y a las empresas a garantizar la seguridad y la inversión tras los hechos ocurridos el domingo pasado. También señaló la Coparmex que la propuesta de reforma electoral sería riesgosa ante la ola de inseguridad que se vive. Vamos a platicar con el líder, el presidente de la Coparmex, con Juan José Sierra. ¿Cómo estás, Juan José? Muy buenas tardes. Darío, buena tarde. Qué gusto saludarte y buena tarde a tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Juan José. Rogelio, qué gusto, Rogelio, ¿eh? Un gusto saludarte. Un balance de lo que acontece en el ánimo de las empresas y de los patrones específicamente después pues de este operativo del domingo que concluyó en la muerte de El Mencho. Si nos puedes compartir, Juan José. Claro, Darío, con gusto. Mira, desde Coparmex reconocemos la labor de las Fuerzas Armadas, el Gabinete de Seguridad, los tres órdenes de gobierno en defensa del Estado de Derechos. Es un paso muy importante para este Estado de Derechos, un tema que consistentemente venimos desde Coparmex denunciando el tema de la inseguridad como uno de los pilares fundamentales para que México sea atractivo a la inversión, para las mejores condiciones de las empresas, de los empresarios, pero también en un anhelo de seguridad, justicia y paz que hay en el país, Darío. Y creo que lamentamos, la verdad, y damos nuestras condolencias a los familiares de los caídos, de las 25 personas de las fuerzas federales de seguridad que fallecieron en este operativo de seguridad. Y por supuesto en un tema que compete a las empresas en las diferentes ciudades, sobre todo en las ciudades que tuvimos estas consecuencias de violencia e inseguridad, pues es importante mantener acciones coordinadas y firmes frente a los hechos violentos. El país y las ciudades se recuperan de manera paulatina. Es indispensable reforzar la presencia institucional, las acciones preventivas. México, Darío, necesita, y Rogelio, enviar señales firmes de capacidad institucional y de certidumbre. Estos hechos que vimos el fin de semana en una realidad país nos indican, nos llaman en conciencia a establecer cuáles son las prioridades nacionales, Rogelio y Darío. Y esas prioridades nacionales son precisamente la seguridad y la inversión. Hoy lo dijimos en nuestro comunicado, lo decimos desde el sector empresarial, no es momento de una reforma electoral. Hoy, con los retos que tiene nuestro país, en donde tenemos que trabajar en seguridad, en certeza jurídica, en energía, en un año 2026 que va a estar marcado por el desarrollo o crecimiento económico, por la generación del empleo formal y por la certeza, y esta certeza pasa por la revisión del TMEC 2026. Ahí están las prioridades. Una reforma electoral, hablar hoy, analizar hoy, discutir hoy una reforma electoral es inoportuno y riesgoso. La mejor reforma electoral es la no reforma electoral. Esto es importante decirlo. Y creo que es fundamental la estabilidad democrática del país, no solo para el cumplimiento de los acuerdos que firmamos, el TMEC, la renovación del acuerdo con la Unión Europea, la parte de certeza, de confianza que firmamos en estos acuerdos, Darío. Creo que es buen momento para establecer las prioridades del país y no necesitamos más incertidumbre de la que ya tenemos. Creemos que desde el sector empresarial, los empresarios lo que pedimos es que no nos sigan moviendo la mesa. Por supuesto. Y queremos las reglas claras. La mesa necesita estar estable, firme, y no necesitamos con más reformas que nos sigan moviendo la mesa. Claro. Sin confianza, Darío,
y Rogelio, no es posible la inversión. Sin inversión no es posible el desarrollo, crecimiento económico que genera los empleos bien pagados y bien remunerados que tanto necesitan las familias en México. Y sin esto, pues no hay futuro para México. Sí, Creo que son momentos de un llamado a la conciencia de cuáles son las prioridades del país y en función de eso tenemos que trabajar unidos. claro. Juan José, a 48 horas del evento en Jalisco, ¿qué está pasando con la actividad económica en la zona occidente? ¿Qué te dicen los asociados a Coparmex? Se menciona mucho que pues las empresas no están trabajando al 100%, que hay negocios cerrados, que las corridas para entregar productos están detenidas. ¿Qué está ocurriendo? Mira, acabo de hablar con el presidente de Coparmex Jalisco. Lo que me dice es que ya se levantó, se canceló la alerta roja que había emitido el gobierno del estado. Esto es importante, creo que hay que mencionarlo, hay que socializarlo. El estado de Jalisco en especial, que fue uno de los más afectados, está pues en esta parte de reapertura de sus negocios, de volver a la normalidad, que es fundamental para la actividad económica del estado. Estamos haciendo una evaluación de cuáles fueron los daños y las consecuencias de los hechos violentos que se registraron. Creo que también es un punto de partida para ver la realidad de lo que pasó, de las afectaciones del sector empresarial, pero decirles que está volviendo a la normalidad las operaciones de las empresas y a la normalidad también el tema pues de los aeropuertos, que es fundamental para la actividad también económica del estado. Quiero profundizar, Juan José, en el tema de la reforma electoral que estamos a horas de que se presente. ¿Por qué desde la perspectiva de Coparmex no es el mejor momento para presentarla? ¿Qué tiene que ver con la inseguridad? Mira, Darío, yo creo que en una realidad país, en un estancamiento económico que estamos viviendo, 2025 solo crecimos el 0.7%, prácticamente cero crecimiento, en una poca generación del empleo formal, en una pérdida de patrones, de registro de los patrones en el seguro social, en una alta informalidad creciendo en el país, en una realidad donde el empleo informal es lo que sostiene el empleo formal. Insisto, 6 de cada 10 empresas socias de Coparmex encuestadas a través de Data Coparmex en nuestros 71 centros empresariales nos dicen que no es un buen momento para invertir en México. El ánimo para invertir en nuestro país se encuentra en niveles de pandemia, niveles que bajaron en el último cuatrimestre del 2024, antes del efecto Trump, ni para echarle la culpa a los aranceles, sí, pero sí después de la anunciada reforma judicial, y estos niveles no se han recuperado, según nos indica el último levantamiento a finales del 2025. Y este ánimo para invertir, nos contestan los empresarios. Primer lugar, la inestabilidad o la falta de certidumbre en lo económico. Segundo lugar, la inseguridad. Y tercer lugar, un tema que tiene que ver con la inestabilidad política. Creemos que ante esta realidad país, existen prioridades en las que tenemos que trabajar y una reforma electoral, analizar, discutir, polariza y traen más incertidumbre de la que ya tenemos, que está retando al país en lo externo y en lo interno. Y me parece lo que necesita el país, el empresario nacional y extranjero, es certidumbre. Y sobre todo lo que nos dicen, Darío, los empresarios en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Alemania, es que si las reglas no van a cambiar, si las reglas se van a respetar. Y creo que la peor señal que estamos mandando a la inversión nacional y extranjera es que aquí las reglas están cambiando y están cambiando no por consensos, están cambiando por la aplicación de una mayoría y creemos que esta es la peor señal que estamos mandando a la inversión.
Claro. Juan José, temen en la patronal que pues se debilite pues las condiciones democráticas del país. Mira, históricamente las reformas electorales vinieron de las minorías y vinieron de las minorías precisamente para ganar espacios de participación. Creemos que si hay una reforma electoral, que no es el momento, tiene que ser con el consenso de todos los partidos y de todos los expertos y de todas las voces. Pero, insisto, en este momento del país, ante la realidad país, la mejor reforma electoral es la no reforma electoral, porque hay prioridades en el país, hay un anhelo y hay una prioridad de seguridad, justicia y paz. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos violentos del último fin de semana como consecuencia de una acción que reconocemos y que creo que era muy importante en el país, pero ante esta realidad país, que la vimos el fin de semana, nos parece que hay prioridades en una agenda de seguridad, justicia y paz y que nos implica a todos a trabajar en función de esas prioridades. Pues Juan José Sierra, presidente nacional de la Coparmex, como siempre un gusto saludarte, gracias. Un fuerte abrazo, Rogelio, Darío, gusto en saludarlos. Buena tarde. Muy buenas tardes. Nosotros hacemos una pausa, es muy breve, regresamos.